Hay una especie de adiós que no se anuncia, que no deja cicatriz visible, que no hace ruido cuando ocurre, pero que divide tu vida en dos mitades irreconciliables. ¿Quién eras antes de que esa persona dejara tu vida y en quién te convertiste después de que nunca volvió a ser como era? Y Simone Weil, la filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero entendió la naturaleza de la pérdida humana con una claridad que la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida evitando enfrentar, sabía que hay algo más doloroso que perder. Alguien, y ese algo es la ilusión de que las personas pueden regresar intactas después de ciertas partidas. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Has experimentado este dolor específico de reencontrarte con alguien que amas y darte cuenta de que la persona frente a ti tiene la misma cara, responde al mismo nombre, pero ya no es quien era? Algo esencial se ha perdido, algo que no puedes nombrar pero extrañas con cada fibra de tu ser. Y tal vez lo que más duele no es ni siquiera la ausencia física, sino esta presencia fantasma de alguien que técnicamente regresó, pero esencialmente nunca regresó. Devuelto, Simone Weil lo llamaría una forma de aflicción. No el sufrimiento ordinario que duele pero pasa, sino el tipo de dolor que altera la estructura de tu alma, que cambia la forma en que habitas el mundo, que te obliga a aceptar una verdad brutal que la sociedad moderna te ha enseñado a evitar a toda costa. Algunas despedidas son definitivas incluso cuando las personas todavía están vivas, incluso cuando todavía te ves, incluso cuando el amor técnicamente todavía existe, pero se ha convertido en algo irreconocible, y sigues buscando los ojos de esa persona. Persona el reflejo de lo que fue. Sigues esperando escuchar en su voz la entonación familiar que ya no existe. Sigues buscando señales de retorno que nunca vendrán, porque la verdad que descubrió Simone Weil y que transformará por completo tu forma de entender la pérdida y el amor es esta. Las personas no regresan porque no pueden volver. Cada experiencia nos transforma irreversiblemente. Cada dolor nos reesculpe, cada distancia nos recrea, y pretender que alguien puede pasar por la vida, sufrir, crecer, cambiar, y luego simplemente regresar a como eran es negar la naturaleza misma del tiempo y la transformación humana. ¿Has notado cómo nos quedamos estancados en esta espera imposible? ¿Cómo construimos altares mentales para versiones de personas que ya no existen? ¿Cómo nos negamos a aceptar que ese amigo de la infancia, ese amor de hace años, ese familiar que se alejó, nunca volverá a ser quien era, aunque un día se vuelva a cruzar en tu camino? Porque la persona que amas hoy ya no es la misma de ayer, y la persona que pierdes hoy ya era diferente de lo que era cuando la conociste, y Simone Weil vivió esto en carne y hueso, lo experimentó. En su propia piel, este dolor de ver a las personas alejarse, transformarse, regresar irreconocibles, y en lugar de huir de esta aterradora verdad, se sumergió en ella con un coraje que pocos poseen. Miró directamente al abismo de la impermanencia humana y encontró allí no la desesperación, sino algo mucho más radical, algo que puede cambiar tu relación con cada persona que amas y con cada adiós que aún enfrentarás. Y si sientes que estas palabras están tocando una herida que ni siquiera sabías que estaba abierta, si reconoces este dolor de esperando a alguien que técnicamente regresó, pero esencialmente desapareció, así que suscríbete a este canal ahora, porque vamos a explorar juntos una de las verdades más dolorosas y liberadoras que Simone Weil nos dejó. Vamos a pasar por este dolor de aceptar que las personas cambian, que los retornos nunca son completos, que algunas versiones de las personas que amamos mueren mientras aún están vivas, y no querrás perderte lo que viene después, porque este viaje a través de la filosofía de Weil sobre la pérdida, la transformación y la aceptación radical no te enseñará cómo recuperar quién es. Se ha ido, pero cómo amar lo que queda incluso cuando todo ha cambiado, porque hay algo sagrado en aceptar que la vida continúa pero nunca de la misma manera después de un verdadero adiós, y que la aceptación, por brutal que sea, es el único camino hacia una forma de amor que sobrevive a la transformación misma. Pero antes de llegar allí, antes de entender cómo Simone Weil encontró la paz en medio de esta verdad devastadora,
Primero debemos honrar el dolor que estás sintiendo en este momento, porque sin reconocer plenamente lo que duele, sin nombrar la herida, sin mirar directamente, en eso no hay manera posible a través de ella, y Wilde lo sabía mejor que nadie. Sabía que el primer acto de valentía no es superar el dolor, es admitirlo completamente. Así que comencemos ahí, en el lugar donde más duele, en el momento en que te das cuenta de que la persona ha regresado, pero ya no es la misma. En el momento en que comprendes que ciertos cambios son irreversibles y que el pasado que tanto deseas revivir ya no existe en ningún lugar del universo, ni siquiera en el recuerdo de la persona que perdiste, porque ella también ha cambiado la forma en que la recuerdas. También lleva una versión diferente de ese tiempo, y tal vez ambos estén de luto por diferentes versiones de la misma relación que ya no existe para ninguno de los dos como antes. Y esta conciencia brutal que incluso los recuerdos compartidos se fragmentan y transforman, es uno de los dolores más solitarios que un ser humano puede experimentar. Lo estás sintiendo ahora, este sentimiento de que incluso cuando intentas explicarle a alguien lo que has perdido, las palabras no pueden alcanzar la profundidad del vacío, porque lo que se fue no es solo una persona, es una versión de ti que solo existía en presencia de esa versión de ellos, y cuando cambió, esa parte de ti también murió. Y ahora estás habitando un cuerpo que lleva recuerdos de alguien que ya no eres, recuerdos de conversaciones que ya no tienen sentido, de chistes que ya no tienen gracia, de gestos que han perdido significado, y la persona que volvió diferente también te mira y tal vez ve lo mismo. Alguien que usa tu cara pero ya no es quien recuerdan, y ustedes dos están ahí, físicamente presentes pero esencialmente ausentes, tratando de forzar una conexión que ya no encaja con las personas en las que se han convertido. Y Simone Weil diría que esto es una forma de aflicción, porque no solo destruye el presente, también destruye el pasado al revelar que ese tiempo que idealizas tal vez nunca fue tan perfecto como tu memoria insiste en pintar. Y destruye el futuro al mostrar que ciertos caminos nunca se pueden tomar de nuevo. Ciertas conversaciones nunca volverán a suceder. Ciertas risas nunca volverán a suceder. Resuena de la misma manera otra vez, y estás atrapado en ese limbo temporal donde el pasado es inaccesible, el presente es doloroso y el futuro parece vacío de posibilidades reales de reconexión. Esta es la herida, esta conciencia de que la vida ha continuado, pero nunca de la misma manera, que las personas han regresado pero nunca completamente, que el amor todavía existe, pero se ha convertido en algo que no sabes cómo sostener, cómo nombrar, cómo vivir. Y tal vez ahora estás en esa etapa en la que todavía intentas forzar, todavía intentas hacer que la vieja persona emerge de la nueva persona, todavía buscas señales de regreso, todavía se aferra a raros momentos en los que parece que su antiguo yo brilla durante unos segundos antes de desaparecer nuevamente, y cada uno de estos destellos te da esperanza y te destruye al mismo tiempo, porque confirman que esa persona todavía existe en algún lugar, pero elige no aparecer más. O peor aún, ya no puede aparecer aunque quiera, porque las experiencias que ha vivido, el dolor que ha pasado, los cambios que ha sufrido, han creado capas sobre capas que ahora la separan de quién era ella, y no tienes acceso a esas capas. No sabes qué pasó en los meses o años de ausencia, no fuiste testigo de la transformación paulatina, entonces para ti fue como si ella hubiera desaparecido de una manera y reapareciera de otra, como si fuera magia cruel, como si el universo hubiera reemplazado a la persona que amas con una copia imperfecta, y lo más cruel de todo es que nadie a tu alrededor entiende del todo por qué técnicamente la persona regresó. Técnicamente sigue ahí, técnicamente deberías estar feliz, pero no lo eres. Estás de luto por alguien que aún respira. Estás de luto por una muerte que ya nadie reconoce como muerte. Y Simone Weil conocía íntimamente esta forma específica de soledad, este dolor de perder a alguien que todos creen que todavía tienes. Y fue precisamente a través de ese dolor, sin huir de él, sin intentar consolarla prematuramente,
sin buscar respuestas fáciles ni optimismo fabricado, que descubrió algo que podría cambiarlo todo para ti. Pero para llegar allí, para acceder a esta sabiduría brutal y liberadora, debes primero deja de resistirte a lo que es. Deja de luchar contra la realidad de la transformación. Deja de exigirle al universo que te devuelva lo que ya se fue. Y eso es infinitamente más difícil de lo que parece, porque significa aceptar que esa versión de la persona que tu ser querido ha muerto, que esa relación que tuviste se acabó, que ese futuro que imaginaste nunca existirá, y que aceptar no es resignación pasiva, no es rendirse cobardemente. Es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Es mirar directamente a la naturaleza impermanente de todo. Cosas, incluidas las personas que amamos, incluidos nosotros mismos, y elegimos amar de todos modos, pero de una manera completamente nueva, de una manera que Simone Weil pasó toda su vida tratando de articular y que ahora exploraremos juntos, comenzando con un reconocimiento más profundo de lo que realmente sucede cuando alguien cambia, porque comprender los mecanismos de la transformación humana es el primer paso para dejar de luchar contra ella y comenzar a trabajar con ella. Y Weil tenía una comprensión casi quirúrgica de cómo las experiencias moldean a las personas, de cómo el sufrimiento reescribe las identidades, de cómo la distancia crea abismos que ya no existen. Se puede cruzar un puente físico. Ella sabía que cuando alguien pasa por ciertas experiencias solo, cuando pasa por ciertos infiernos sin ti a su lado, algo fundamental se rompe en la posibilidad de que te reconectes de la misma manera, porque esa persona ahora lleva conocimientos que no tienes, cicatrices que no viste formarse, miedos que no presenciaste nacer. Y todas estas experiencias no compartidas crean una distancia existencial mucho más profunda que cualquier distancia geográfica. Puedes estar en la misma habitación y sentir que hay un océano. Entre ustedes puede estar mirándola a los ojos y sentir que estás mirando a un extraño. Puedes estar tocando su piel y sentir como si estuvieras tocando un fantasma, porque lo que hace que una persona sea quien es no es solo su cuerpo o su nombre, es la constelación específica de experiencias, recuerdos, traumas, alegrías, transformaciones que lleva, y cuando esa constelación cambia radicalmente, la persona cambia radicalmente. Y no hay cantidad de amor o deseo o recuerdos compartidos que puedan revertir este proceso. Y tal vez esa es la verdad más dura que jamás tendrás que enfrentar. Tragar. No tienes poder sobre su transformación. No puedes hacer que ella vuelva a ser quien era. No puedes deshacer las experiencias que la cambiaron. No puedes borrar las cicatrices que la marcaron. No puedes revertir el crecimiento o la regresión que experimentó lejos de ti. Lo único que puedes hacer es decidir cómo te vas a relacionar con esta nueva versión de ella, si vas a insistir en amar el recuerdo y rechazar la realidad, o si vas a tener el coraje de dejar ir la versión anterior y conocer la versión actual, incluso si esta nueva versión es menos compatible contigo. Incluso si esta transformación ha creado incompatibilidades que no existían antes. Incluso si aceptar quién es ella ahora significa aceptar que tal vez ya no puedas tener el tipo de relación que tenías antes, y eso te aterra, por supuesto que aterra, porque significa que toda la inversión emocional, todo el tiempo dedicado, todos los recuerdos construidos podrían volverse irrelevantes, podrían convertirse en un peso muerto que llevas, pero que ya no lleva a ninguna parte. Y Simón. Weil miró esta terrible posibilidad y no apartó la mirada. Admitió que sí. A veces las personas cambian de maneras que hacen imposible continuar las relaciones que teníamos con ellos. A veces la distancia que se crea es insuperable. A veces el único acto de amor posible es dejar ir. Pero también descubrió algo más profundo. Algo que solo se puede ver cuando dejas de luchar por completo contra la impermanencia. Y eso es lo que exploraremos ahora, profundizando capa por capa en la comprensión weiliana de la transformación humana, comenzando con la primera y más obvia, pero también la más verdad negada. El cambio no es opcional, no es un defecto de carácter, no es traición, es simplemente lo que le pasa a los seres humanos que permanecemos vivos y conscientes.
cada experiencia nos toca y nos cambia. Cada dolor nos reforma, cada alegría nos reconstruye, cada encuentro nos suma algo, cada pérdida nos resta algo, y al cabo de 1 año, 5 años, 10 años, la persona que eras ya no está, ha dado paso a alguien nuevo que lleva huellas de lo viejo, pero no es lo viejo uno, y tú también has cambiado. Ya no eres quien eras cuando conociste a esa persona. También llevas nuevas cicatrices, nuevos miedos, sabiduría, y tal vez el problema no es que ella haya cambiado. El problema es que has cambiado en diferentes direcciones, a diferentes velocidades, a través de diferentes experiencias, y ahora estás tratando de forzar una conexión entre 2 personas que tal vez nunca se conocieron realmente, porque la versión de ti que amaba la versión anterior de ella ya no existe. Y la versión de ti que existe ahora está tratando de amar una versión de ella que tampoco existe más. Así que ambos aman los fantasmas, se están uniendo por los recuerdos, están de luto por las pérdidas de las personas que alguna vez fueron y que ya no existen. Lo son, y esto crea una capa de tragedia que es casi shakespeariana en su complejidad, casi griega en su inevitabilidad. Porque incluso si lo intentas, incluso si lo intentas, incluso si lo deseas desesperadamente, no hay manera de que 2 personas que han cambiado radicalmente puedan volver a ser compatibles simplemente porque fueron compatibles en el pasado. La compatibilidad no es permanente, no es una garantía, no es un hecho. Es algo que existe en un momento específico entre 2 constelaciones específicas de características humanas. Y cuando las constelaciones cambian, la compatibilidad puede desaparecer. E insistir en mantener una relación basada en la compatibilidad que ya no existe es una forma de violencia contra ambos. Es forzar ataques que ya no funcionan. Es pretender reconocer a alguien que ya no reconoces. Es mentirte a ti mismo y al otro sobre la verdadera naturaleza de la conexión que aún existe o que ya no existe. Y Simone Weil, que dedicó su vida a buscar y expresar verdad sin concesiones, yo diría que esta mentira, por muy bien intencionada que sea, por mucho que venga de un lugar de amor y desesperación, es una forma de desamor, porque el verdadero amor requiere ver a la otra persona como realmente es, no como quieres que sea, no como fue, no como necesitas que sea para que tu vida tenga sentido, sino como es ahora, en este momento, con todos los cambios, con todas las nuevas heridas, con todas las transformaciones que ha hecho. Hacerlos diferentes. Y ese tipo de visión clara, este tipo de atención sin el deseo de cambiar lo que ves, es lo que Weil llamó atención pura, y es una de las prácticas más difíciles que un ser humano puede hacer, porque nuestro instinto natural es ver en los demás lo que necesitamos ver, proyectar en los demás lo que queremos que sean, filtrar la realidad a través de nuestras necesidades, miedos y deseos. Pero la atención pura exige que suspendas todo eso, que mires a la persona frente a ti sin ninguna agenda, sin ninguna expectativa, sin ningún previo, narrativa, y simplemente ver quiénes son. Y cuando haces esto con alguien que conociste en una versión anterior, el shock puede ser devastador, porque finalmente ves claramente cuánto ha cambiado, cuánto de esa persona mayor realmente se ha ido, cuánto de la conexión que tenías se basó en versiones tuyas que ya no existen. Y esa visión clara puede liberarte o destruirte dependiendo de lo que hagas con ellos. Y aquí es donde comenzamos el segundo descenso, más profundo, más doloroso, porque ahora ya no solo estamos hablando de su cambio, estamos hablando de tu resistencia a ese cambio, de tu negativa a aceptar lo que es, de tu apego desesperado a una versión del pasado que ya no se puede recuperar. Y Simone Weil tenía un nombre para esto, lo llamó gravedad. La fuerza que nos tira hacia abajo, que nos retiene a lo que fue, que nos impide aceptar lo que es. La gravedad es el peso del ego que se empeña en controlar, en poseer, en congelar el tiempo, en hacer que el universo se doblegue a sus deseos. Y todos tenemos eso. Todos sentimos que peso, especialmente cuando se trata de personas que amamos, porque amar a alguien crea una ilusión de posesión.
una fantasía de que esa persona de alguna manera nos pertenece, que tenemos derecho a ciertas versiones de ella, que nos debe continuidad, estabilidad, reconocimiento, y cuando cambian de maneras que nos excluyen, de maneras que hacen que nuestra presencia sea menos relevante, de maneras que invalidan nuestra inversión emocional, lo sentimos como una traición, como una injusticia, como una violación de un contrato implícito que pensábamos que teníamos. Pero Whale le haría una pregunta brutal. ¿Qué contrato es? Eso. ¿Quién lo firmó? ¿Cuándo se acordó? ¿Y por qué crees que tienes derecho a exigir que otra persona permanezca congelada en una versión de sí mismo solo porque esa versión te convenía más? Esta pregunta no es crueldad, es claridad. Es una invitación a ver la violencia sutil que cometemos cuando exigimos que los demás dejen de crecer, de cambiar, de transformarse solo porque esas transformaciones nos molestan, nos asustan, nos dejan atrás. Y tal vez lo que más duele no es que ella haya cambiado, sino que haya cambiado sin ti, que haya crecido en direcciones. No lo previste, que descubrió partes de sí misma que nunca conociste, que se ha convertido en alguien que no te necesita como lo hacía la versión antigua, y eso es humillante, es aterrador, porque expone una verdad que pasamos toda nuestra vida tratando de evitar. No somos tan esenciales como nos gustaría ser. Las personas pueden sobrevivir sin nosotros, pueden incluso florecer sin nosotros, pueden transformarse de maneras que nos hacen irrelevantes. Y acepta eso. Acepta que puedes convertirte en una nota a pie de página en la historia de alguien que considerabas el protagonista tuya. Acepta que tu ausencia en su vida puede haber sido incluso beneficiosa para su crecimiento. Acepta que tal vez sea mejor ahora precisamente porque no estabas allí para mantenerla atrapada en viejos patrones. Todo esto requiere una humildad que corta hasta la médula, una decreción del ego que Wilde describió como necesaria pero insoportable, porque el ego se alimenta de narrativas de importancia, de fantasías de indispensabilidad, de ilusiones de centralidad. Y cuando esas ilusiones son destrozado, cuando te ves obligado a ver que esa persona que tanto amaste logró transformarse, crecer, incluso sanar sin tu presencia, algo dentro de ti muere. Y Whale diría que esta muerte es necesaria, que es exactamente esta muerte del ego inflado la que da lugar a una forma de amor más verdadera, un amor que no necesita ser necesario para ser real, un amor que no requiere reciprocidad para mantenerse, un amor que puede existir incluso en la ausencia, incluso en la irrelevancia, incluso en lo radical. Transformación del otro. Pero llegar a este tipo de amor requiere pasar por un infierno psicológico que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a afrontar. Requiere admitir que mucho de lo que es, lo que amamos del amor, en realidad era una necesidad disfrazada, era una dependencia emocional pintada como devoción, era el miedo a la soledad disfrazado de conexión profunda. Y cuando una persona cambia de maneras que exponen esas dependencias, cuando se convierte en alguien que ya no puede llenar los vacíos que esperábamos que llenara, nos vemos obligados a enfrentar nuestros propios abismos internos, nuestra propia insuficiencia, nuestras propias heridas sin sanar que proyectamos sobre ellos con la esperanza de que los resolvieran, y no lo harán. Ellos no pueden resolverlos, no los resolverán. Estás aún más intentando resolverlo, porque ella ha cambiado, ha crecido, ha ido más allá del papel que le asignaste en tu narrativa personal, y ahora estás solo con tus heridas, solo con tu vacío, solo con la tarea imposible de encontrar en ti lo que siempre has buscado en otro. Y ahí, esa soledad brutal, es donde comienza el tercer y más profundo descenso, porque ahora ya no hablamos solo de su cambio o de tu resistencia a ese cambio. Estamos hablando del vacío que se revela cuando finalmente aceptas que ella no va a regresar, que la versión de ella que amabas está muerta, que la relación que tuviste se acabó, que el futuro que imaginaste nunca existirá, y te encuentras cara a cara con el abismo de tu propia incompletitud, con el aterrador conocimiento de que construiste piezas significativas de tu identidad en torno a esta persona y esta relación.
y ahora esas piezas se están desmoronando, y no sabes quién eres sin ellas. No sabes cómo habitas el mundo sin el anclaje que esa conexión proporcionaba. No sabes cómo darle sentido a tu historia cuando uno de los personajes principales se convierte en alguien irreconocible. Y Simone Weil lo vivió, experimentó en carne propia esa disolución de la identidad que sucede cuando perdemos no solo a las personas, sino las versiones de nosotros mismos que solo existían en presencia de esas personas. Conoció íntimamente el vértigo de mirarse al espejo y no reconocer quién mira hacia atrás, porque la persona que está ahí ya no es quien creías que era. Ya lleva ausencias que las definieron tanto como las presencias que las formaron. Y ahora la pregunta que Weil te haría es esta. ¿Tienes coraje para habitar este vacío sin intentar llenarlo de inmediato, sin buscar sustitutos, sin crear narrativas reconfortantes, sin escapar a las distracciones? Puedes simplemente quedarte con este sentimiento de desmoronarte y observarlo con pura atención, sin juzgar, sin intentar arreglarlo, sin promesas de que mejorará, solo observando cómo es sentir tu identidad fragmentada, qué es darse cuenta, que ya no sabes quién eres, lo que es aceptar que quizás nunca lo supiste realmente y que la persona que creías que eras era solo una construcción temporal, sostenido por circunstancias que ya no existen, por relaciones que ya no funcionan, por versiones de personas que han muerto, a pesar de que sus cuerpos todavía caminan sobre la tierra. Pero antes de continuar este descenso a las profundidades del abismo de la transformación y la pérdida, me gustaría hacer una pausa aquí y crear un momento de conexión contigo, porque hay algo profundamente poderoso en saber que ahora mismo, mientras lees estas palabras sobre el cambio, la pérdida y la identidad fragmentada, hay otras personas en todo el mundo que están pasando por los mismos problemas, sintiendo lo mismo. Dolores, luchando con las mismas verdades imposibles, así que dime, déjalo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde nos miras ahora? ¿Cuál es tu ciudad, tu país? Porque cuando compartes esto, no solo me estás ayudando a entender quién está al otro lado de esta pantalla. Estás creando una comunidad invisible de personas que tienen el coraje de mirar lo que duele, que no rehúyen las verdades difíciles, que están dispuestas a bajar conmigo hasta el fondo de este viaje a través de la filosofía de Simone Weil. Pérdida, transformación y lo que significa amar cuando todo cambia. Y tal vez Weil, donde quiera que esté ahora, estaría sonriendo al saber que sus palabras continúan encontrando almas lo suficientemente valientes para enfrentar el abismo de la impermanencia. Así que, por favor, díganme en los comentarios, ¿desde dónde nos miran? Y continuemos juntos esta exploración de lo que sucede cuando aceptamos que las personas regresan diferentes o no regresan en absoluto, y que esto, por más que duela, es la naturaleza misma de la existencia humana. Porque Weil descubrió algo. Es extraordinario este vacío, este sentido de identidad fragmentada, este dolor de perder, no solo al otro, sino a ella misma en el proceso. Se dio cuenta de que hay una diferencia crucial entre el vacío que nos consume y el vacío que nos libera, entre la ausencia que destruye y la ausencia que crea espacio. Y esta diferencia no está en la naturaleza del vacío en sí, sino en la forma en que nos relacionamos con él. Si resistimos o consentimos, si luchamos o habitamos, si tratamos de llenarlo o si permitimos que permanezca. Weil sugiere algo radicalmente diferente, algo que suena imposible hasta que realmente lo intentas. Sugiere que habitas el vacío, que te haces amigo de la ausencia, que aprendes a existir en lo incompleto sin intentar desesperadamente volver a ser completo. Porque la plenitud, sostiene, es una ilusión. Nunca estuvimos completos, ni siquiera cuando esa persona estaba aquí, ni siquiera cuando la relación funcionó, ni siquiera cuando todo parecía tener sentido. Siempre éramos fragmentos buscando otros fragmentos. Siempre éramos el vacío tratando de llenarnos unos a otros. Estábamos siempre en completitud bailando juntos y llamando. Esto es amor, y no hay nada de malo en eso. No es fracaso o debilidad, es simplemente la condición humana.
Pero el problema surge cuando confundimos la danza temporal de dos vacíos con la resolución permanente de nuestra incompletitud. Cuando empezamos a creer que esa persona nos completa, que sin ella somos menos, que su presencia es lo que nos hace completos. Porque cuando creemos eso, cuando construimos nuestra identidad alrededor de esa fantasía de plenitud a través del otro, entonces, cuando cambia, cuando se va, cuando se convierte en alguien que no puede más bailar con nosotros mismos de la misma manera, no simplemente la perdemos, nos perdemos a nosotros mismos, o al menos perdemos la ilusión de quienes creíamos que éramos. Y Wilde diría que esta pérdida de ilusión, por muy dolorosa que sea, es en realidad un regalo. Es una oportunidad de vernos finalmente sin los filtros, sin las máscaras, sin las narrativas reconfortantes. Es una oportunidad de encontrar una forma de existir que no dependa de que otro permanezca congelado en una versión específica de sí mismo, que no exige que el universo deje de cambiar solo porque el cambio nos asusta, que no se necesitan garantías de permanencia para permitirse amar. Y este tipo de existencia, esta forma de estar en el mundo que Wilde llama de creación, no se trata de volverse menos humanos, se trata de volverse más humanos, más reales, más verdaderos, porque por fin dejas de pretender que es posible controlar, poseer, congelar lo que es fundamentalmente incontrolable, imposible de poseer. En constante transformación, aceptas que las personas cambian, que cambias, que las relaciones cambian, que nada queda, que todo fluye, y que tratar de captar lo que fluye es garantizar. El sufrimiento es como intentar contener el agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más fluye. Pero si abres las manos, si dejas que el agua fluya a través de ellas, aún puedes sentir el agua, aún puedes interactuar con ella, pero de una manera que no requiere que deje de ser lo que es. Y tal vez eso es el amor. Mantener las manos abiertas, permitir que el otro fluir, cambiar, transformar, incluso alejarse, sin que eso te destruya, sin que invalide el amor que había, sin que esto haga que el tiempo que pasaron juntos carezca de sentido. Porque el sentido no estuvo en la permanencia, nunca estuvo. El sentido estuvo en la danza mientras duró, en el encuentro entre dos transformaciones en curso que por un momento se alinearon, se reconocieron, se tocaron, y ahora los rumbos divergieron. Las transformaciones te llevaron a diferentes lugares. Y eso es triste, es doloroso, es legítimo llorar por eso. Pero no es una tragedia cósmica, no es un fracaso personal, no es una señal de que algo está fundamentalmente mal en ti, o en él, o en el universo. Es simplemente lo que sucede cuando seres en constante cambio intentan conectarse. A veces las conexiones duran, a veces no. A veces las personas crecen juntas, a veces se separan, y ninguna cantidad de amor, esfuerzo o deseo puede garantizar un resultado sobre otro. Y aceptar eso, dejar de lado la necesidad de tranquilidad, dejar de lado la fantasía de control, es lo que Wilde llama consentimiento. Consentir al universo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Consentir la transitoriedad de todas las cosas, incluidas las personas en las que vivimos. Amamos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y este consentimiento no es resignación pasiva, no es deprimirse, rendirse. Es algo mucho más activo, mucho más valiente. Es elegir seguir amando sabiendo que todo cambia. Es elegir seguir conectando, sabiendo que toda conexión eventualmente se transforma o termina. Es elegir seguir abriendo el corazón, sabiendo que se volverá a romper. Una y otra vez. Y tomar estas decisiones, vivir con esta conciencia, requiere una forma de fortaleza que nuestra cultura no enseña, no valora, no reconoce, porque nos enseñan a buscar seguridad, permanencia, garantías. Nos enseñan que el verdadero amor dura para siempre, que las relaciones exitosas son aquellas que sobreviven a todos los cambios, que si alguien realmente nos ama, debe permanecer consistente, reconocible, accesible. Pero Wilde vio a través de estas cómodas mentiras. Vio que el verdadero amor es lo que sobrevive a la transformación misma, no el amor que exige que el otro siga siendo el mismo, sino el amor que puede abrazar al otro en cualquier versión en que se convierta, incluso si esa versión es incompatible con el otro.
la nuestra, incluso si esta transformación significa que ya no podemos estar juntos como estábamos, porque el amor, en la concepción weiliana, no se trata de poseer, controlar, mantener, se trata de atención, reconocimiento, reverencia por el ser del otro en su existencia autónoma, y este tipo de amor no termina cuando la persona cambia, no muere cuando termina la relación, simplemente se transforma, toma una nueva forma, una forma que tal vez sea menos gratificante emocionalmente, menos cómoda, menos reconocible como amor según los estándares que hemos aprendido, pero que tal vez sea más verdadero, más puro, más libre, porque no depende de nada a cambio, no exige presencia, no exige reciprocidad, no negocia condiciones, simplemente ama, a distancia si es necesario, en silencio si es el caso, en la memoria si eso es todo lo que queda, y se podría pensar que esto suena a consuelo barato, como una manera de romantizar la pérdida, como un intento de transformar el dolor en algo aceptable. Pero Weil no está romantizando. Cualquier cosa, ella está siendo brutalmente honesta acerca de lo que significa amar en un universo donde no queda nada. Ella ofrece no una cura para el dolor, sino una manera de soportar el dolor con dignidad, una manera de vivir con la herida abierta sin dejar que te defina por completo, una manera de seguir amando incluso cuando el amor ya no parece tener sentido. Y esto nos lleva al corazón de lo que Weil descubrió sobre el dolor de aceptar que las personas regresan diferentes o no regresan en absoluto. Descubrió que este dolor específico, esta aflicción de perder a alguien que todavía es vivo, de llorar una versión de alguien que todavía existe pero se ha transformado, lleva dentro una lección que solo se aprende a través de ello. No hay atajos, no hay versiones más suaves. Esto solo se aprende pasando por completo la experiencia de amar a alguien que ha cambiado tanto que ya no puedes reconocerlo. Esto solo se aprende cuando te encuentras cara a cara con tu propia impotencia, con tu incapacidad de hacer que alguien sea quien era, con la aterradora verdad de que no tienes control alguno sobre los caminos que los demás eligen, sobre las transformaciones que experimentan, en quienes se convierten y la lección. La verdad brutal y liberadora que emerge cuando finalmente dejas de luchar. Contra esta realidad es esta: tú también eres libre, libre de cambiar, de transformarte, de convertirte en alguien nuevo sin necesitar el permiso o la aprobación de quienes te conocieron en versiones antiguas, porque si aceptas que ella tiene derecho a cambiar, debes aceptar que tú también lo tienes. Si reconoces que ella no te debe continuidad, debes reconocer que no le debes continuidad a nadie. Si dejas ir la expectativa de que ella siga siendo reconocible para ti, también debes soltar la prisión de permanecer reconocible para ella, para tu familia, para tus amigos, para cualquiera que te conoció en un momento concreto, y ahora espera que te quedes congelado en ese momento. Y esa libertad, ese permiso para transformarte radicalmente, es aterradora y liberadora al mismo tiempo, porque significa que ya no tienes que cargar con el peso de ser consistente, de tener sentido, de mantenerte fiel a viejas versiones de ti mismo que ya no te sirven. Puedes morir y renacer tantas veces como sea necesario. Puedes reinventarte por completo. Puedes convertirte en alguien irreconocible para quienes te conocieron hace años. Y no solo está bien, es inevitable, es necesario, es lo que hacen los seres vivos. Se transforman, evolucionan, a veces retroceden, siempre cambian, y tratar de detener esto es intentar detener la vida misma, es elegir el estancamiento antes que el crecimiento, lo conocido antes que lo verdadero, la muerte lenta antes que la vida vibrante, aunque sea dolorosa. Y Simone Weil eligió la vida, siempre. Incluso cuando esa elección la llevó a lugares solitarios, difíciles, incomprendidos, ella eligió transformarse radicalmente a lo largo de su corta existencia, permitió que cada experiencia la moldeara, cada dolor la reformara, cada insight la revolucionara, y por eso muchas veces las personas a su alrededor no la reconocían, no entendían sus elecciones,
no podían seguirla en sus transformaciones, pero no aminoró el paso para que pudieran seguir el ritmo. No se congeló para que pudieran seguir reconociéndola. Siguió el camino de la verdad, incluso cuando eso significaba caminar sola. Incluso cuando eso significaba perder a personas que amaba porque no podían o no querían seguir el ritmo de sus metamorfosis radicales. Y ese coraje, esa voluntad de priorizar la verdad sobre la conexión, la transformación sobre la comodidad, el crecimiento sobre la estabilidad, es lo que le permitió a Whale ver tan profundamente la naturaleza de la existencia humana, porque no estaba protegiendo nada, no se aferraba a ninguna versión de sí misma, no estaba tratando de mantener una narrativa coherente sobre quién era, simplemente permitió que la verdad la transformara una y otra vez, y cada transformación le dejó un poco más sola, un poco más incomprendida, un poco más alienada de las personas que la rodean, pero también un poco más libre, un poco más verdadera, un poco más ella misma en un sentido que trasciende cualquier identidad fija. Y tal vez eso es a lo que te está invitando a hacer ahora, a no copiar su vida, a no seguir sus pasos específicos, sino a tener el mismo coraje radical para permitir que la verdad te transforme, a dejar ir versiones de ti mismo que ya no te sirven incluso si eso significa perder a personas que solo pueden amar. Esas viejas versiones, elegir el crecimiento antes que el reconocimiento, la autenticidad antes que la aprobación, la vida antes que la estabilidad. Y sí, dolerá, costará las relaciones, creará distancias, te hará sentir solo por momentos. Pero Whale diría que esta soledad es diferente al duelo, porque no proviene de estar abandonado, sino de elegir un camino que pocos tienen el coraje de recorrer. Y en esa soledad elegida, en ese espacio creado por tu voluntad de transformarte aunque te deje temporalmente sin compañía, puede suceder algo extraordinario, algo que Whale ha experimentado múltiples momentos en su vida y que trató de describir con palabras como gracia, atención pura, amor impersonal, de creación, conceptos que parecen abstractos hasta que realmente los vives, hasta que experimentas lo que sucede cuando finalmente dejas de resistirte a tu propia transformación, cuando aceptas que no eres ni serás nunca una entidad fija y definida, cuando abrazas la naturaleza fluida, transitoria y eternamente cambiante de tu existencia, y en ese abrazo, en esa aceptación radical de la impermanencia no solo de los demás, sino de ti mismo, descubres una forma de existe que no depende de que nada siga igual, que no exige garantías, que no necesita seguridad, que simplemente puede fluir, con lo que es, momento a momento, transformación tras transformación, pérdida tras pérdida, renacimiento tras renacimiento, y esa forma de existir, por muy inestable que parezca desde fuera, es en realidad la única estabilidad real, porque se basa en aceptar lo que siempre es verdad, el cambio constante, en lugar de intentar aferrarse a lo que nunca fue cierto, la fantasía de la permanencia. Y cuando se vive de esta manera, cuando realmente interiorizas la verdad de que las personas regresan diferentes o no regresan en absoluto, y esa es simplemente la naturaleza de las cosas, algo cambia. En la calidad de tu dolor, si no desaparece, Whale nunca prometió que lo haría, pero se transforma. Deja de ser amarga resistencia a la realidad y se convierte en pura tristeza por la belleza transitoria de todas las cosas. Tristeza por conexiones que fueron profundas mientras duraron. Gratitud por versiones de personas que conociste aunque esas versiones ya no existan. Reconocimiento de que el tiempo que pasaron juntos no se invalida por el hecho de que ahora están separados o irreconocibles el uno del otro. Porque el valor no estaba en la duración, estaba en la profundidad, de hecho, en el encuentro real, incluso si es temporal entre dos seres en transformación, y esos encuentros, por breves que sean, dejan marcas permanentes, te cambian de maneras que llevas contigo a través de todas tus transformaciones futuras, de modo que esa persona, incluso si ha cambiado completamente, incluso si ha dejado tu vida, incluso si se ha convertido en alguien que ya no reconoces, todavía vive dentro de ti en las formas en que te cambió.
en las lecciones que te enseñó sin siquiera saber que te estaban enseñando, en las partes de ti que solo existen porque existieron en tu vida por un tiempo. Mientras, y eso nunca podrá ser quitado, jamás. Se puede deshacer, es permanente en ti incluso si todo lo demás cambia, incluso si ustedes dos se vuelven personas completamente diferentes de lo que eran cuando se conocieron. Y quizás, reconociendo eso, honrar eso, es una forma de amor que trasciende la presencia física, que sobrevive a todas las transformaciones, que puede existir incluso cuando la persona se ha ido o ha cambiado tanto que esencialmente se ha convertido en otra persona. Aún puedes amar lo que era, lo que te dio, lo que despertó en ti, sin exigirle que vuelva a hacer eso, sin negarlo. Ellos. ¿Quién es ahora? Sin intentar congelar en el pasado lo que ya se ha convertido en el presente. Y ese delicado equilibrio entre honrar lo que fue y aceptar lo que es, entre recordar quiénes fueron y reconocer en quiénes se han convertido, entre mantener viva la memoria y dejar ir la expectativa de retorno, es una de las prácticas más difíciles que Weil nos invita a realizar, pero también una de las más liberadoras. Porque cuando puedes hacer esto, cuando puedes sostener simultáneamente la tristeza de la pérdida y la aceptación de la transformación, cuando puedes amar el recuerdo sin estar atado a él, cuando puedes desear que el pasado hubiera sido diferente y al mismo tiempo aceptar completamente que el presente es como es, logras algo que Weil llamaría visión clara, ver las cosas como son sin los filtros de deseo o miedo, sin las distorsiones del ego o la necesidad, solo mira. Y en ese ver hay una paz extraña. No la paz de tener lo que quieres, sino la paz de ya no estar en guerra con lo que es, de no desperdiciar más energía tratando de hacer que el universo se comporte según tus preferencias, de finalmente poder descansar en la aceptación de que las cosas son como son y no como te gustaría que fueran. Y esa aceptación no es darse por vencido, no es apatía, no es falta de amor. Es en realidad el amor más profundo posible, porque es un amor que no necesita poseer para ser real, que no necesita ser controlado para mantenerse, que no necesita reciprocidad para existir. Es un amor que simplemente puede ser, sin exigencias, sin condiciones, sin expectativas. Y sí, este tipo de amor es solitario a veces, porque puedes estar amando a alguien que ya ni siquiera sabe que existes, alguien que ha cambiado tanto que ya no te recuerda como tú lo recuerdas, alguien que te ha olvidado o que mantiene una imagen distorsionada. Versión de quién eras, pero aún así el amor permanece, transformado pero real, distante pero presente, silencioso pero profundo. Y Weil experimentó mucho de ese tipo de amor, amor por personas que no podían o no querían recibirlo, amor por ideas que pocos entendían, amor por una verdad que la mayoría prefería evitar, y este amor no correspondido, no reconocido, no correspondido la dejó profundamente sola, pero también profundamente libre, porque no necesitaba que su amor fuera correspondido para que fuera válido, no necesitaba a otros. Para entenderla y que su verdad fuera real, no necesitaba validación externa para saber que estaba viviendo de acuerdo con sus valores más elevados. Y esta independencia radical, esta capacidad de mantener la integridad interna sin apoyo externo, es lo que le permitió a Weil vivir tan intensamente, tan verdaderamente, tan completamente en sus 34 años de lo que la mayoría logra en toda su vida, porque no desperdiciaba energía tratando de hacer que los demás siguieran igual, tratando de hacer que las relaciones duraran más allá de su tiempo natural, tratando de congelar momentos que eran hermosos precisamente porque eran transitorios. Ella simplemente vivía cada momento con total atención. Amaba a cada persona con total intensidad. Abrazaba cada transformación con coraje radical. Y cuando era tiempo de moverse, adelante. Cuando llegó el momento de soltarse, cuando llegó el momento de aceptar que ciertos capítulos habían terminado, ella soltó, aceptó, siguió adelante, no porque no le doliera,
sino porque entendió que aferrarse a lo que ya pasó es una forma de muerte. Es elegir vivir en el pasado en lugar de estar presente en el ahora. Es traicionar la vida por miedo al cambio. Y Whale amaba demasiado la vida para traicionarla así. Así que siguió transformándose, siguió soltándose, siguió amando nuevas versiones de sí misma. Y otros siguió aceptando que nada queda y que precisamente porque nada queda, cada momento es precioso, cada conexión es sagrada, cada transformación es una oportunidad para renacer. Y ahora, habiendo descendido juntos a las profundidades de esta comprensión de que las personas regresan diferentes o no regresan en absoluto, habiendo explorado las capas de dolor, resistencia, ego, miedo, control, apego que nos impiden aceptar esta verdad, habiendo visto cómo Simone Weil pasó por ese mismo dolor y encontró al otro lado no la desesperación, sino la libertad, no la amargura, sino la más pura. Amor, no destrucción, sino transformación. Ahora tenemos que plantearnos la pregunta práctica, la pregunta que determina si todo esto sigue siendo una hermosa teoría o se convierte en una práctica viva. ¿Cómo se hace esto realmente? ¿Cómo se vive día a día con esta verdad brutal de que alguien a quien amas ha cambiado de maneras que hacen imposible continuar la relación que tenías? ¿Cómo llevas esta herida sin dejar que te consuma? ¿Cómo practicas esta aceptación radical sin caer en la resignación depresiva? ¿Cómo mantienes tu corazón abierto sabiendo que se romperá una y otra vez? Simone Weil, ¿no? Solo ella filosofó sobre esto. Desarrolló prácticas concretas, formas específicas de trabajar con la atención, con el vacío, con el dolor, que pueden marcar la diferencia entre hundirse en el dolor y navegar a través de él. Y estas prácticas no son técnicas mágicas. No harán que el dolor desaparezca. No traerán de vuelta a la persona que se fue o la versión que perdiste de ella, pero pueden darte herramientas para seguir viviendo con dolor. Dignidad al cargar lo que parece imposible de llevar. La primera práctica que Weil sugeriría es la atención matutina al dolor. Despertar y dedicar los primeros 10 minutos del día solo a observar lo que duele. No arreglar, no comprender, no resolver. Solo ver con claridad, sentarme en silencio y nombrar internamente lo que está presente. Hoy la falta de ella está aquí. Hoy duele el recuerdo de quién era ella. Hoy el conocimiento de que ella nunca regresará me deja castigado, sea lo que sea. Solo reconocer sin juzgar ni la solución. Esta práctica no se trata de eliminar el dolor, sino de desarrollar la capacidad de estar presente con él, sin ser destruido por él. Es aprender que puedes observar tu propio dolor de la misma manera que observarías un río fluyendo. Está ahí. Es real, es parte del paisaje de tu vida en este momento, pero no eres tú, eres el observador. Y esta sutil distinción entre sentir el dolor y ser el dolor es crucial, porque cuando te identificas completamente con el dolor, cuando te conviertes en el dolor, no hay lugar para cualquier otra cosa, no hay perspectiva, no hay posibilidad de movimiento. Pero cuando puedes observar el dolor, cuando puedes decir, siento tristeza, en lugar de soy tristeza. Creas un pequeño espacio de libertad, un pequeño respiro donde todavía existes, separado de lo que estás sintiendo. Y en ese espacio, en ese respiro, la vida todavía es posible. La segunda práctica es la atención a lo bello en medio de lo feo, cuando el dolor es insoportable, cuando todo parece sin sentido, cuando estás convencido de que nunca volverás a sentir nada más que este dolor. Encontrar algo hermoso. Podría ser el cielo, podría ser música, podría ser un poema, podría ser la forma en que la luz golpea la pared. Y prestar toda tu atención a esta cosa hermosa durante 5 minutos no es una distracción, no es un intento de escapar del dolor. Es un recordatorio de que la realidad contiene simultáneamente dolor y belleza, pérdida y renovación, muerte y vida, y puedes elegir hacia dónde diriges tu atención sin negar lo que hay allí. La belleza no cancela el dolor, pero el dolor tampoco cancela la belleza. Ambos coexisten, y cuando practica la atención a la belleza, incluso en medio del dolor más profundo,
Estás entrenando tu capacidad de ver completamente, de no reducir la realidad solo a lo que duele, de reconocer que incluso en los peores momentos todavía hay algo que vale la pena observar. Y esta práctica poco a poco expande tu capacidad de estar presente en toda la vida, no solo en el dolor. La tercera práctica es liberar la narrativa. Tu mente cuenta historias sobre tu dolor. Nunca volverá. Siempre estaré solo así. Nunca me recuperaré de esto. Debí haberlo hecho diferente. Si hubiera sido mejor que no hubiera cambiado. Y estas narrativas se repiten en un bucle infinito, ganando fuerza con cada repetición, cristalizando en creencias que llegas a creer como verdades absolutas. Pero Whale te invitaría a notar cuando estás creando estas historias y dejarlas ir suavemente, no porque sean necesariamente falsas, sino porque son solo historias, interpretaciones, no hechos. La práctica es la siguiente. Cuando te sorprendas creando una narrativa sobre el dolor, reconoce que es una historia, no un hecho, y regresa a la sensación cruda sin interpretación. Vuelve a lo que realmente es en lugar de lo que piensas sobre lo que es, y haz esto repetidamente, cientos de veces al día si es necesario, porque la mente es una máquina creadora de historias y no se detendrá solo porque tú se lo pides. Pero puedes desarrollar la capacidad de no creer cada historia que cuenta. Puedes aprender a distinguir entre lo que realmente sientes y lo que piensas sobre lo que sientes. Y en esa distinción hay libertad. La cuarta práctica es prescindir del ego, seguir viviendo, trabajando, creando, amando, pero sin exigir que estas actividades llenen el vacío, dejado por la persona que se ha ido, hacerlo porque es lo que hay que hacer. Porque la vida continúa, porque todavía estás aquí, y mientras estás aquí, necesitas hacer algo. Así que lo haces, pero sin expectativas de que hacerlo te curará, sin esperanza de que si trabajas lo suficiente, o creas lo suficiente, o amas lo suficiente, eventualmente el dolor desaparecerá. Simplemente lo haces. Y hay algo liberador en hacerlo, sin buscar una recompensa emocional, en actuar sin una agenda secreta de autocuración. Es decreción en acción, es haciendo sin que el ego busque validación o alivio a través del hacer. La quinta práctica es consentir el día, al despertar, antes de saber cómo será el día, eligiendo aceptar lo que venga, dolor, alivio, ambos, ninguno, momentos de paz, momentos de angustia, recuerdos que duelen, horas de olvido temporal, aceptar todo. Decir aceptado internamente lo que traiga este día, y cuando el día traiga dolor, como inevitablemente lo hará, recuerda que consentiste. No serás tomado por sorpresa. No entrarás en una lucha desesperada contra lo que es decir. Simplemente lo observarás, lo sentirás y lo vivirás. Y este consentimiento previo cambia la calidad de la experiencia. No la hace menos dolorosa, pero sí menos traumática. Porque ya no estás siendo atacado por lo inesperado, estás encontrando lo que esperabas encontrar. La sexta práctica es escribirle una carta al dolor. Una vez a la semana siéntate con un papel y escribe al dolor como si fuera una persona. Querida soledad, querida carencia, querido vacío que deja, gracias por lo que me estás enseñando. Reconozco el peso que representas. Te pido fuerzas para seguir cargándote. Esta práctica no es terapia, es reconocimiento, es honrar que el dolor está haciendo algo en ti, aun si no entiendes completamente qué. Es crear una relación consciente con el dolor en lugar de ser solo una víctima pasiva del mismo. Y hay algo poderoso en personificar el dolor de esta manera, en tratarlo como un visitante que llegó sin ser invitado, pero que aún así merece reconocimiento. La séptima práctica es estar presente para otro incluso en el dolor. Cuando estás con alguien, darle toda tu atención a esa persona, no a su dolor. Whale decía que la atención al otro es la forma más pura de amor y nos decreta momentáneamente, nos aleja de nosotros mismos. Y hay algo profundamente liberador en olvidar tu propio dolor por unos momentos mientras realmente ves y escuchas a otra persona. No es negar tu dolor. Es elegir no dejar que sea lo único que define tu presencia en el mundo.
Es recordar que aún puedes dar algo, incluso cuando te sientes completamente vacío. Y muchas veces es en ese dar sin expectativa de recibir que algo en ti sana un poco. No porque buscabas sanación, sino porque temporalmente dejaste de concentrarte solo en tu propia herida. La octava y última práctica es el ritual de reconocimiento nocturno. Antes de acostarte, reconociendo 3 cosas. Una verdad que el dolor reveló hoy. Podría ser algo pequeño como hoy me di cuenta de que puedo extrañarlo, y sin embargo, así funciona. Un momento de gracia por pequeño que sea. Pueden ser 2 minutos de paz mientras tomas un café. Puede ser una palabra amable de un extraño. Puede ser simplemente el hecho de haber sobrevivido un día más. Y una elección de quedarme, la elección de despertar mañana y volver a intentarlo. La elección de no rendirme incluso cuando todo parece sin sentido. Y nombrar estas 3 cosas crea un pequeño ritual de gratitud que no niega el dolor, pero tampoco permite que el dolor sea toda la historia. Estas prácticas no son garantía de transformación, no son una fórmula mágica. Algunos días podrás practicarlas, otros días te parecerá imposible y está bien. No practicar no es fracaso, es parte del proceso. La propia Weil no pudo vivir perfectamente lo que enseñó, luchó, sufrió, tuvo momentos de desesperación, pero siguió intentándolo, siguió practicando la atención incluso cuando parecía inútil, siguió consintiendo incluso cuando todo en ella quería resistir, siguió amando incluso cuando el amor parecía no tener sentido. Y fue esta persistencia, no la perfección, la que transformó gradualmente su relación con el dolor, la que le permitió encontrar dignidad en la herida, la que le permitió vivir plenamente incluso cargando pérdidas inconmensurables, y ahora, habiendo explorado las prácticas concretas que pueden ayudarle a vivir con esta verdad de que las personas regresan diferentes, o nunca solo hay una, queda honrar lo que tuviste el coraje de enfrentar a lo largo de este viaje, reconocer que ver este video hasta ahora fue un acto de coraje, porque la mayoría de las personas huyen de estas verdades, prefieren vivir en la negación, en la falsa esperanza, en la perpetua resistencia a la realidad de la transformación y la pérdida. Pero tú te quedaste, miraste, permitiste que estas palabras tocaran tus heridas, y eso ya dice algo de ti. Dice que tienes un coraje que pocos poseen, un coraje para ver las cosas como son en lugar de como quisieras que fueran. Y Simone Weil sería una de las primeras en reconocer ese coraje, en honrar ese compromiso con la verdad, incluso cuando la verdad duele, porque esa es la única forma de vivir que ella respetaba, vivir con los ojos abiertos, con un corazón vulnerable, con la voluntad de transformarte una y otra vez sin importar el costo, y eso lo hiciste aquí, en este espacio. Durante este tiempo que pasamos juntos, explorando la naturaleza dolorosa de la impermanencia humana. Así que te reconozco. Veo tu coraje. Honro tu voluntad de mirar hacia el abismo, sin mirar hacia otro lado. Y quiero que sepas que no estás solo en este viaje de aceptar que las personas cambian de maneras que a veces las hacen irreconocibles, que algunos retornos nunca son completos, que ciertas versiones de las personas que amamos mueren mientras aún están vivas. Hay otras caminando por este mismo camino, sintiendo estos mismos dolores, luchando con estas mismas verdades imposibles. Y si sentiste que algo se movía dentro de ti durante estos minutos que pasamos juntos, si alguna verdad aquí resonó con una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía, si reconociste tu propio dolor en las palabras que exploramos, entonces deja un me gusta en este video, porque me muestra que estas ideas están llegando. De aquellos que realmente los necesitan, de aquellos que tienen el coraje de mirar lo que duele en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje de exploración de verdades difíciles a través de la filosofía de pensadores como Simone Weil, porque hay más por descubrir, más abismos que cruzar, más verdades que enfrentar. Y no tienes que hacerlo solo. Podemos caminar juntos a través de estas preguntas que la mayoría evita, pero que son esenciales para vivir una vida verdadera. El dolor que llevas no es un signo de debilidad, es evidencia de que amaste profundamente,
que realmente te conectaste, que tuviste el coraje de dejar que otra persona importe. Y sí, eso significa que también tienes que sufrir cuando esa persona cambia o se va, pero Wilde diría que este sufrimiento es el precio del amor verdadero, y es un precio que vale la pena pagar, porque la alternativa es nunca amar de verdad, nunca conectar profundamente, nunca permitir que alguien te cambie. Y eso sería una muerte mucho mayor que cualquier dolor de pérdida. Sería la muerte de tu capacidad de estar vivo, de estar presente, de ser abierto. Entonces llevas este dolor, y lo llevas con dignidad. No porque elegiste sufrir, sino porque elegiste amar. Y el amor verdadero siempre incluye la posibilidad de perder. Siempre incluye el riesgo de transformación. Siempre incluye la posibilidad de que la persona que amas se convierta en alguien que ya no reconoces, pero aún sabiendo que, aún aceptando ese riesgo, amas de todos modos. Y esa disposición a amar sabiendo que todo cambia, es lo más valiente que un ser humano puede hacer. Es de creación en estado puro. Es dejar ir. La necesidad de controlar, de poseer, de congelar el tiempo y simplemente estar presente con lo que es, momento a momento, transformación tras transformación, pérdida tras pérdida, amor tras amor. Y Simone Weil, que vivió solo 34 años pero entendió estas verdades más profundamente de lo que la mayoría se atreve en su vida, te dejó este regalo. La comprensión de que el dolor de perder a alguien que cambió no es una señal de que algo salió mal. Es una señal de que algo estaba muy bien. Amabas a alguien lo suficientemente libre para crecer, cambiar, convertirse en quien era. Necesitaba volverse, incluso si eso significara volverse incompatible contigo. Y este tipo de amor, el amor que libera en lugar de aprisionar, que acepta en lugar de controlar, que honra la autonomía del otro incluso cuando te duele, es el único amor que realmente merece ese nombre. Así que sí, duele. Duele profundamente cuando ella regresa diferente o no regresa del todo. Duele aceptar que la versión de ella que conociste y amaste ya no existe. Duele reconocer que la relación que tenías ha llegado a su fin incluso si ambos todavía están vivos. Pero en ese dolor también hay belleza, también hay verdad, también hay amor en su forma más pura, y puedes llevar eso, puedes vivir con eso, puedes continuar amando a pesar de ello, no de la misma manera, sino de una manera nueva, más profunda, más verdadera, una manera que Simone Weil reconocería y honraría, porque es una forma de amor que sobrevive a todas las transformaciones, que persiste a través de todos los cambios, que permanece incluso cuando todo lo demás se transforma. Y quizás eso es lo que ella estuvo tratando de enseñarnos todo el tiempo, que el único amor que realmente dura es el amor, que no necesita nada para permanecer igual, que puede abrazar la transformación, que puede honrar la impermanencia, que puede decir te amo no, aunque cambies, sino porque eres libre de cambiar. Y cuando amas de esta manera, cuando finalmente dejas de lado la necesidad de controlar en quién se convierte el otro, sucede algo extraordinario. Tú también te vuelves libre, libre para cambiar, para crecer, para transformarte en quien necesitas ser. Y en esa libertad mutua, en esa danza de transformaciones donde nadie está atado a seguir siendo quien era, hay una forma de amor que trasciende la presencia física, que sobrevive a cualquier distancia, que puede existir incluso cuando ustedes dos se han convertido en personas completamente diferentes, porque no es amor por una versión específica del otro, es amor por el ser del otro en su existencia autónoma y en constante evolución. Y ese amor, por muy solitario que a veces sea, por muy doloroso que a menudo se vuelva, es el único amor verdaderamente libre, el único amor que respeta profundamente la humanidad del otro, el único amor que Simone Weil consideraría digno de ese nombre. Así que sigue amando, sigue transformándote, sigue aceptando que las personas regresan diferentes o no regresan, y eso está bien, porque la vida continúa, pero nunca de la misma manera después de un verdadero adiós.
Y en esta continuación transformada, en esta vida que continúa cargando con todas las pérdidas y todos los cambios, todavía hay belleza, todavía hay significado, todavía hay amor, solo que ahora es un amor más profundo porque fue probado por la impermanencia y sobrevivió. Fue desafiado por la transformación y persistió. Fue herido por la pérdida y aún así eligió continuar. Y tú, después de haber recorrido este viaje conmigo, haber mirado directamente estas verdades dolorosas, ahora estás un poco más preparado para vivir este amor, para cargar con estas pérdidas, para aceptar estas transformaciones, no porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque te has vuelto más verdadero, más presente, más capaz de ver las cosas como son y seguir eligiendo el amor, todavía eligiendo la conexión, todavía eligiendo la vida. Y eso es todo lo que Simone Weil podría pedir, todo lo que vivió, todo lo que nos dejó como legado, el coraje de vivir verdaderamente en un mundo donde nada permanece, donde todo cambia, donde las personas que amamos se convierten en extraños, y los extraños a veces se vuelven familiares solo para volverse, y a través de todo, a través de todos los cambios, pérdidas y transformaciones, permanecer presente, permanecer consciente, seguir amando, porque eso es exactamente lo que significa estar vivo.